Hola, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Agustín Lee y los voy a estar acompañando en la segunda clase de buenas prácticas. En esta clase vamos a ver qué son los entornos virtuales, para qué sirven, qué herramientas podemos usar para manejarlos, entre ellas Conda y Poetry, y a su vez vamos a estar viendo tipos en Python, particularmente tipado dinámico y estático, y cómo podemos usar herramientas para mejorar nuestra base de código. Bien, en primer lugar vamos a hablar de qué es un ambiente virtual. Probablemente para este punto ya hayas instalado más de una dependencia con pip. Si no, lo vamos a hacer ahora. Pero pip es un gestor de paquetes. Básicamente lo que hace es descargar las librerías o las dependencias que nosotros vayamos a usar en nuestros proyectos. Ahora, un claro problema con pip, por lo menos cuando estamos manejando varios proyectos, es qué hacemos si tenemos que instalar una dependencia con una versión para un proyecto y en la otra necesitamos instalar de esa misma librería una de versión diferente. Evidentemente, si lo que queremos es switchar entre proyectos para que funcionen, probablemente lo que tengamos que hacer es desinstalarlo de uno, instalarla del otro y viceversa cuando nosotros queramos básicamente volver a nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ahí entra lo que es un ambiente virtual, que es una manera de abstraer nuestras dependencias en un paquete, un ambiente, de ahí el ambiente virtual, para que todo lo que englobe a el contexto que nosotros queramos manejar, dígase un proyecto o una serie de proyectos, quede totalmente aislado y que no tenga que depender de lo que venga, digamos, afuera de nuestro entorno. ¿Sí? Al menos por ahora con dependencias de Python. Así que pasemos a correr eso. Bien, entonces, generemos un virtual environment en nuestra computadora. Para hacer eso, lo que vamos a tener que hacer es utilizar el módulo estándar que ya viene con Python para básicamente indicarle que queremos un nuevo virtual environment con un dado nombre. ¿Sí? Para eso vamos a usar un Python, usar el módulo llamado VM de Virtual Environment y el nombre que nosotros queramos ponerle a nuestro Virtual Environment. En este caso, .env. Bien, corrió, pero parecería que no hay nada, no cambió nada. En este caso, si nosotros listamos los archivos que nosotros tenemos en este lugar, vamos a encontrar que se genera una nueva carpeta que se llama .env y que en este caso contiene todo lo que nosotros vamos a necesitar para poder activar y usar nuestro Virtual Environment. Cuando me refiero a activar, me refiero a utilizarlo, ¿sí? Entrar adentro del contexto de nuestro ambiente virtual para poder instalar todo lo que nosotros necesitemos. Ahora bien, con un ambiente creado, lo que podemos hacer es plantear nuestro ejercicio, en donde vamos a tener, por un lado, una dependencia, digamos, request, que a manera global yo la tendría que usar en la última versión, o por lo menos no tengo ningún requisito. Y en el proyecto que yo tengo que trabajar, necesito que la versión no sea mayor a la última, por alguna razón. Porque agregué un nuevo bug o porque nuestra funcionalidad quedó deprecada con el último release. Bien, ante este problema lo que vamos a hacer es, bien, pasar a instalar de nuestra manera global la librería request, ¿sí? En mi caso ya la tenía instalada. Y si me fijo cuál es la última versión disponible, voy a ver que es la versión 2.28.1. Ahora bien, como mencionábamos, necesitábamos instalar la versión 2.28.0 en nuestro Virtual Environment. Para eso, lo que vamos a hacer es ir a virtualenv, bin, activate, y vamos a usar un source sobre ese archivo. Básicamente, lo que vamos a estar haciendo es actualizando nuestro terminal actual para que contemple este mismo ambiente. ¿Sí? Que una vez activado, lo que vamos a ver es que a nuestra izquierda nos indica que estamos adentro del punto .env y que si nosotros listamos cuáles son los paquetes instalados en este ambiente, nos va a decir no hay nada, esencialmente. Entonces, procedamos a instalar la versión
de request que nosotros necesitábamos. En este caso, 2.28.0, por poner un ejemplo. Ahora bien, se instaló todo bien. Si hago un pip list, puedo ver que no solo está request, sino que también está en la versión 2.28.0. Ok, genial. Entonces me lo instaló. Yo puedo trabajar en este ambiente y voy a tener absolutamente todo. Lo que yo necesito sin tener que colisionar con lo que sea que esté instalado a manera global. Estando acá, lo que puedo hacer es volver al estado global una vez que yo termino de trabajar el proyecto o simplemente porque quiero cambiar a otro. Para eso lo que tengo que hacer es o bien activar el ambiente global o bien desactivar el que estoy usando en este momento. Para este último voy a usar deactivate, volvemos a estar sin el .env y si hago un pip list, nuestra librería de request quedó como debería quedar en 2.28.1. Habiendo hecho la presentación de qué es un Virtual Environment, vamos a empezar a hablar un poco de qué es Conda y cómo se diferencia de, por ejemplo, hacer exactamente lo que hicimos, que es utilizar el módulo del Virtual Environment y adentro utilizar pip. Conda es un gestor de paquetes y a su vez un gestor de ambientes. Ahí ya podemos ir viendo un poquito de qué es lo que apunta o a qué es lo que apunta, digamos, Conda en su desarrollo. De alguna manera es en ser un centro en común, un comando en común, para poder gestionar todo lo que nosotros necesitemos para que nuestro proyecto funcione, ¿sí? A manera de dependencias y que a su vez eso quede totalmente aislado y no choque con el resto, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de lo que representa Conda versus pipenv, está siempre bueno mencionar cuáles son específicamente las diferencias entre uno y el otro. En Conda, lo que nosotros vamos a tener son dependencias que no sean pura y exclusivamente de Python. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando nosotros vayamos a correr nuestro código, dependiendo del tipo de librerías que nosotros vayamos a usar, las librerías pueden que no sean totalmente en base a Python. Por ejemplo, una de ellas es CUDA. CUDA es una librería que a nosotros nos permite, por ejemplo, utilizar el GPU, particularmente de NVIDIA, para hacer cálculos matemáticos. Normalmente se usa para entrenado de redes o entrenado de Machine Learning, para un montón de cosas. Por ejemplo, librerías de Machine Learning como TensorFlow o PyTorch se encargan de generar una conexión entre nuestra interfaz de Python y ese código de CUDA que está escrito en C++, para que nosotros podamos desde Python poder utilizarlo y que tengamos, bueno, todos los beneficios de esa librería. Ahora bien, con pip, nosotros no podemos instalar en nuestra ambiente CUDA. ¿Por qué? Porque pip se encarga de manejar paquetes de Python. No tiene nada que ver Python con C++, entonces pip dice, esto no es lo mío. Conda, a su vez, dice, esto sí, yo me puedo encargar, porque Conda no solo se encarga de gestionar paquetes de Python, sino que también se encarga de gestionar paquetes de otros lenguajes, entre ellos C, C++, CUDA, Java, Lua, R y un par más. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos va a permitir es que cuando nosotros instalemos el paquete de, por ejemplo, TensorFlow con GPU, con soporte de GPU, se va a encargar de descargarnos, además del paquete, nos va a instalar CUDA y nos va a instalar de una manera que quede totalmente aislada del resto, lo cual también es un beneficio, porque nos está generando un ambiente de trabajo que tiene una dependencia de sistema, o por lo menos que se puede usar a nivel sistema, aislado de otro proyecto que tranquilamente puede estar usando otra versión de CUDA, que con Python y PyEnv no se podría llegar a hacer. ¿Por qué? Porque, como mencionamos antes, está hecho en C++. Otra diferencia es que en Conda, Python es simplemente una dependencia más. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando nosotros vayamos a utilizar el Virtual Environment con el módulo de Virtual Environment como lo veníamos trabajando anteriormente,
Para eso vamos a necesitar que la versión de Python con la que nosotros queramos trabajar, dícese 3.8, 3.9, 3.10, tenga que estar instalado ya en nuestra computadora, sino de qué módulo vamos a estar hablando. Para poder hacer eso, lo que vamos a tener que hacer es bien descargarlo por afuera o bien tener algún tipo de herramienta que nos permita descargarlo. Por ejemplo, Payam. Con Conda, y un poco ligado a lo que hablábamos en el punto anterior, simplemente vamos a tener que decirle qué versión de Python nosotros queremos utilizar. Esa versión de Python va a estar agregada como una dependencia más y se va a descargar en nuestro ambiente, lo cual va a hacer que quede totalmente aislado. El hecho de que quede totalmente aislado, a su vez, puede generar un punto que no es particularmente todo rosas con Conda. Particularmente este punto es, si nosotros instalamos todas las dependencias de absolutamente todo en un solo paquete, si dos proyectos son muy parecidos y difieren en muy poquito, nada del beneficio de uno se va a poder utilizar en el otro, porque están totalmente aislados. Entonces, como ven, eso es un beneficio en términos de que nunca me voy a tener que, no debería preocuparme casi nunca de las dependencias, ¿sí? Que colisionen con otro tipo de dependencias de otro tipo de proyectos, pero necesito tener un buen disco como para guardar absolutamente todo. Eso es en la práctica y depende mucho de qué tipo de proyectos estés manejando y qué tipo de disco tengas en tu computadora. Puede ser más o menos influyente, no es que son increíblemente gigantes ni que difieren mucho uno del otro, pero de nuevo tiene que ver con tu caso particular y cómo es que lo estás usando. Bien, ahora, cuando estamos en un virtual environment, nosotros vamos a poder instalar nuestras dependencias únicamente instalándolo con pip o particularmente el predominante sigue siendo pip. En Conda, nosotros vamos a poder utilizar tanto Conda como pip. Y el último punto que vale la pena remarcar es que en pip, cuando nosotros instalamos una dependencia, esa dependencia normalmente está alojada o está registrada en un repositorio común y que todo el mundo utiliza llamado PyPI. ¿PyPI? P-I-Y-P-I. Probablemente ya lo hayas visto. En Conda, lo que nosotros tenemos es channels. Los channels básicamente representan este mismo tipo de repositorio, pero tenéis dos tipos de repositorios. Tenés el repositorio default, el oficial, si se quiere, en donde cada vez que nosotros queremos publicar algún tipo de paquete, vamos a tener que tener una licencia para poder hacerlo. O sea, hay que pagarle al señor Conda para básicamente poder publicar nuestro paquete. O lo que podemos hacer es utilizar Conda Forge, que es otro tipo de repositorio también soportado por Conda, pero que no tiene licencia y que básicamente nos permite publicar nuestros paquetes de Conda el día que queramos hacerlo en ese lugar sin costo. Un beneficio de usar Conda Forge es que normalmente al no ser tan pago y no ser tan firme o estricto, normalmente hay código mucho más actualizado, mucho más experimental si se quiere y por tanto mucho más volátil. De nuevo, dependiendo de qué es lo que vos quieras usar o qué tipo de uso, en qué tipo de aplicación, vas a querer usar uno o el otro. Ahora bien, me imagino que para este punto estás totalmente convencido de que Conda es la mejor solución del mundo para instalar ambientes virtuales, así que voy a ayudarte en tu transición hacia la instalación del mismo. Para eso vamos a dirigirnos a el link que ya directamente está seteado en la notebook y ahí vamos a encontrar el instalador de alguna manera o los links para descargar Miniconda. Algo que no expliqué hasta este momento es cuál es la diferencia entre Miniconda y Conda, porque suenan parecidos, pero no son exactamente lo mismo. ¿Qué estoy descargando? Bueno, para saber qué es lo que estamos descargando, básicamente podemos ver esta gráfica. Conda es el motor, si se quiere, de nuestro ambiente. Es el que se encarga de resolver las dependencias, es el que se encarga de buscar en los repositorios, pero es un motor. Vos no andás en un motor, vos andás en un auto.
Para tener un auto, vos lo que necesitas es el motor, Conda, más Python y los paquetes básicos mínimos que nosotros vimos. ¿Recordás cuando en el Virtual Environment hicimos un Virtual Environment nuevo y traía pip y setup tools? Bueno, básicamente es lo mismo. Nos está instalando Python y nos está dando la mínima base como para poder movernos desde ahí. Hay otra alternativa más que se llama Anaconda y que es una gran suite, por ejemplo, para hacer data science, en la cual viene instalado todo lo que venía instalado en Miniconda, o sea, trae el motor, la versión de Python que nosotros le especifiquemos, las dependencias básicas como para poder correrlo, y a su vez una gran suite de paquetes ya preinstalados y listos para correr. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, Panda, Jupyter y demás. Este paquete pesa considerablemente más que este. Por tanto, y a manera de prueba, solamente vamos a instalar Miniconda. Volviendo. Bien, estando en la pantalla de instalación de Miniconda, lo que vamos a hacer es buscar de la lista de nombres disponibles, básicamente cuál es el que se ajusta a, bueno, la computadora o la arquitectura que nosotros estamos utilizando en este momento. Particularmente, en mi caso, es Miniconda en Linux 64 bytes. ¿Sí? Copiamos la dirección, vamos a nuestra consola, vamos a descargarlo. En este caso, voy a utilizar el comando curl, ¿sí? Que sirve para queryar direcciones en la web. Voy a decir que todo lo que busque lo guarde en un output file y voy a indicarle cuál es la dirección que yo quiero queryar. Voy a esperar a que descargue. Bien, teniendo ya el archivo descargado, lo que podemos hacer es instalarlo. Para eso vamos a primero cambiarle el modo para que sea ejecutable. Y segundo, vamos a instalarlo, corriendo el script. Bien, en este caso vamos a proceder con Enter. Vamos a leer muy detenidamente el uso y condiciones de Conda. Vamos a aceptar dichos términos y condiciones. Y acá lo que vamos a hacer es establecer en dónde queremos que se instale Conda. Por defecto, lo aconsejable es dejarlo como está. Otro punto a mencionar es que probablemente no te figure como root, te va a figurar tu usuario. Particularmente en este caso, no es muy aconsejable root. Yo lo estoy haciendo por una cuestión, digamos, didáctica, pero realmente no es aconsejable. Siempre es aconsejable usar el usuario que nosotros estamos usando. Bien, así que vamos a proceder a instalar todo. Vamos a descargar todas las dependencias y vamos a iniciar Conda. En este caso, nos está preguntando si queremos iniciar Miniconda. Vamos a decirle que sí. Y perfecto, ya está instalado. En mi caso particular, yo ya corrí el script, pero si vos no, si tu terminal no lee en este momento Conda, lo único que tenemos que hacer es source y el bash rc de el usuario que vos tengas. En mi caso, dicho usuario, al ser root, es root.bashrc. Esto lo que va a hacer es cargarme el script de Conda. Para verificar que Conda esté bien instalado, lo que vamos a poder hacer es conda-b y controlar la versión de Conda. Otro punto que ya habrás notado es que a mi izquierda, a la izquierda del prompt, figura el base. Base es ni más ni menos que el ambiente global que veníamos mencionando antes, solo que para Conda es, bueno, base. Ahora bien, tenemos Conda. ¿Qué queramos? Básicamente lo único que hicimos fue cambiar base por base. Obtuvimos base. El ambiente global ahora tiene otro nombre. Bueno, lo que logramos ahora teniendo la herramienta es obtener todo el poder de Conda. Para eso, vamos a listar todos los ambientes que nosotros tenemos en este preciso momento con conda en list y vamos a ver que solamente tenemos un solo ambiente, que es el de base con el que viene. Ahora, si queremos crear un nuevo ambiente, vamos a tener que correr el comando conda create, el parámetro n para indicar cuál es el nombre del ambiente que queremos instalar. En nuestro caso vamos a hacer Data Science. ¿Se va a llamar el proyecto? El ambiente.
Y a continuación lo que vamos a hacer es indicarle cuáles son los parámetros que nosotros queremos, los parámetros, las dependencias que nosotros queremos que tenga nuestro ambiente al momento de crearse. Si nos olvidamos de algunas, no tenga problema, después lo vamos a poder agregar. Pero bueno, yo ya sé de entrada que mi ambiente va a necesitar, por ejemplo, pandas, digamos, NumPy, una versión específica de Click, ¿sí? Porque la última me rompe por alguna razón, así que voy a usar la 801, ¿por qué no? Y así sucesivamente. Ahora, una de las prioridades que yo necesito para mi proyecto es que corra sobre, digamos, Python 3.7. Ahora, todavía no lo controlamos, pero la versión de Python que yo necesito usar en mi sistema sé que es diferente. Entonces, ¿cómo hago para indicarle que mi ambiente esté funcionando para un tipo de Python específico? Bueno, tan simple como indicarle la dependencia de Python, como veníamos mencionando antes, en la versión que nosotros querramos. En este caso, por ejemplo, ¿por qué no? 3.7. Que nos olvidamos, Conde. No, estamos hablando de Conda. Bien, acá resuelve todas las dependencias y lo que vamos a hacer es instalarlo. Esto puede tardar un ratito. Bien, genial. Creamos nuestro ambiente y de la misma manera que con Virtual Environment no está activado, simplemente existe. Para controlar que existe, de nuevo vamos a correr un conda en list y vamos a verificar que efectivamente está ahí, nuestro nuevo ambiente. Ahora, como habíamos mencionado, en nuestro ambiente general, nosotros tenemos una versión de Python que no necesariamente va a ser la misma que en nuestro Virtual Environment. En este caso, como estamos en el global, vamos a controlar qué versión de Python estamos usando haciendo Python-version. En este caso, tenemos la 3.9.12. Como sabemos, nosotros tratamos de instalar la 3.7. Veamos ahora si nuestro ambiente efectivamente tiene la versión que nosotros necesitamos. Para hacer eso, vamos a hacer un conda activate para entrar en nuestro ambiente que, como mencionábamos, se llamaba Data Science. Bien, genial. Hasta ahora no rompió y, como podemos ver, en el lado izquierdo ahora nos indica que estamos usando el Data Science, ¿sí? El ambiente de Data Science. De nuevo, si usamos nuestro querido conda mlist, vamos a ver que el asterisquito que marcaba en qué ambiente estaba activo cambió y ahora está apuntando al de Data Science. Ahora bien, estando en nuestro ambiente, podemos controlar que evidentemente la versión de Python que nosotros vayamos a ejecutar adentro de este ambiente sea evidentemente lo que nosotros querramos. Como nosotros le pedimos 3.7, Conda nos instaló 3.7, en este caso 3.7.3. Bien, genial. Entonces ya podemos empezar a desarrollar. Empezamos a desarrollar, empezamos a ver nuestro código, a analizarlo y en un momento nos damos cuenta de que lo que necesitamos hacer es agregar una API REST. ¿Ok? Bien, ¿qué librería nos sirve para hacer una API REST? Un montón. Pero particularmente nos vamos a centrar en algo sencillito, por lo menos por ahora. Flask. Para agregar Flask, lo que tenemos que hacer es un conda install Flask. Y de nuevo, especificando cuál es la versión que nosotros queremos. En nuestro caso, lo único que nos interesa es la última versión, que sabemos es estable, así que agreguémosla. Bien, perfecto. Resolvemos las dependencias, descargamos todos e instalamos. Si hacemos un conda list, similar a lo que hacíamos con un pip list, vamos a ver que nos va a listar absolutamente todos los paquetes que nosotros tenemos y si lo notamos, vamos a ver que Flask está incluido ahora. A diferencia de, por ejemplo, pip, lo que veníamos mencionando de conda, tiene un channel para cada uno de los paquetes que nosotros estemos instalando. En este caso, no figura absolutamente nada, está totalmente vacío. Pero eso, si nosotros instalamos paquetes de otro canal, evidentemente acá nos lo va a indicar
diciendo este paquete viene de tal o cual ambiente. ¿Sí? Esto es bastante importante a la hora de entender cómo está compuesto nuestro ambiente en general. ¿Sí? Ahora bien, nosotros empezamos a desarrollar, seguimos avanzando y nos damos cuenta en un punto que, che, no hay que hacer una API REST al final. ¿Ok? Entonces instalamos Flask porque sí. Sí. Entonces vamos a proceder a eliminarlo. ¿Cómo se elimina un paquete en Conda? Tan simple como Conda remove y el nombre del paquete que nosotros queramos eliminar. En este caso vamos a eliminar Flask. Algo que también nos está diciendo es que, che, además de Flask, te instalé todos estos paquetes que ya no vas a necesitar, así que, por las dudas, te los elimino. ¿Sí? Si hacemos un conda list, vamos a ver que Flask ya no figura. Ahora, como mencionábamos, también se pueden instalar cosas con pip y todos los comandos de pip funcionan adentro de este mismo ambiente de conda. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un pip list, voy a ver exactamente la misma data. En este caso, hay un montón de parámetros que no dependen de Python y que no están siendo listados por pip. Y que tiene que ver con esto que hablábamos antes de que Conda no solo tiene cosas de Python, sino que tiene cosas de un montón de de otro tipo de librerías externas. Por ejemplo, todas estas. Ahora bien, desarrollando o esperando, nos dimos cuenta de que la versión que nosotros instalamos de Click no es la última y en la última, evidentemente, mejoraron la performance o arreglaron uno de los bugs que nos estaba rompiendo, así que tendríamos que actualizar el paquete. Para actualizar un paquete en Conda es tan sencillo como Conda update e indicar el nombre del paquete. En este caso, el que habíamos instalado que estaba desfasado era click. ¿Sí? Entonces instalamos y vamos a ver que pasamos de la versión 8.01 a la versión 8.04. ¿Sí? Un valor también agregado que tiene Conda y que hay que usar con mucho cuidado es que se puede usar Conda Update All. El Conda Update All lo que va a hacer es actualizar todos los paquetes que nosotros tenemos, pero el riesgo de hacer eso es que vamos a estar actualizando muchas dependencias y puede que estemos desestabilizando el ambiente. A usarlo con cuidado. Bien, entonces ya sabemos agregar, quitar programas, paquetes y actualizarlos. Entonces tenemos nuestro ambiente totalmente funcional y lindo. Ahora, nosotros efectivamente corremos con All, el ambiente se desestabiliza y perdemos absolutamente todo el estado que nosotros teníamos anteriormente y no podemos correr el proyecto. Sabiendo esto, lo que podemos llegar a hacer es guardar el estado actual que nosotros tenemos de nuestro ambiente para que quede una copia y esa copia poder usarla para restaurar el ambiente a futuro, ya sea en nuestra propia computadora o tranquilamente compartiendo ese archivo y que un tercero pueda agarrar y crear un ambiente a partir de ese archivo. Para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es conda export. No, conda env export. Realmente no lo recuerdo. Para controlar cuál es uno de los parámetros, lo que puedo hacer es conda y terminarlo con cualquier cosa que termine en h. ¿Sí? En este caso, puedo hacer que, ok, export es una función del env, entonces puedo hacer conda env export, de nuevo, controlar con el h, y lo que voy a ver es toda la plétora de parámetros que soporta conda env export. ¿Sí? Esto es algo que se mantiene a lo largo de todos los comandos de conda. Bien, entonces en este caso yo lo que quiero es exportar mi archivo, mi ambiente, a un file. ¿Sí? En este caso puedo hacerlo con conda env export file y ponemos el nombre del archivo que nosotros queremos, o el beneficio de lo último que estuvimos viendo con Bash es direccionar todo lo que nosotros
vamos a obtener por pantalla hacia un archivo. En este caso, puedo hacer que Conda cuando me defina cómo es todo el ambiente a exportar, me lleve todo eso a un archivo que voy a llamar YAML, en.yaml. ¿Sí? Listando ese archivo, listando todos los archivos, puedo ver que efectivamente se creó. Mirando ese archivo con cat, voy a ver que evidentemente tiene todo ahí adentro. Como vemos, acá no solo estamos definiendo todos los paquetes que tiene, sino, como mencionábamos, de qué channel vienen. Sí, esto es importante porque si nosotros definimos un paquete en este archivo que no existe en un channel, a la hora de tratar de instalarlo, Conda va a decir, che, yo no sé a qué te estás refiriendo porque yo estoy mirando en el repositorio y ese archivo no existe. ¿Sí? Esa es la importancia de entender cuáles son los diferentes channels. ¿Sí? Que a la hora de, como mencionábamos, a la hora de instalar un paquete, tenemos que indicarle de qué channel queremos que se use. Como nosotros hasta ahora no hicimos nada, evidentemente Conda interpreta que es el default. Bien, tenemos nuestro archivo que nos sirve para backup. Si ahora nosotros rompemos el ambiente o se nos rompe o lo que sea, lo que podemos hacer es, en primer lugar, salir del ambiente que está absolutamente roto. Para salir de un ambiente similar a como salíamos de un virtual environment, podemos hacerlo con conda deactivate. Bien, acá vemos que pasamos del data science al base. Bien, estando en el base, vamos a simular que evidentemente el ambiente ya no funciona. Así que lo que vamos a hacer es hacer un conda env remove y de nuevo vamos a asistirnos de nuestra ayuda para saber qué es lo que tenemos que borrar. En este caso es el parámetro n para indicar cuál es el conda, el ambiente de conda que nosotros queremos borrar. Entonces vamos a hacer conda env remove en data science. Genial. Entonces borramos todos los paquetes que figuran en nuestro ambiente y si hacemos un conda env list, vamos a ver que evidentemente ya no existe. Para restaurarlo, entonces, lo que tenemos que hacer es un conda env create y de nuevo indicarle que nosotros queremos hacerlo en base a un file descriptor, a un file. En este caso, dicho file se va a llamar env.yaml, ¿sí? Y nos va a crear todo el ambiente con todo lo que nosotros ya venimos haciendo. En este caso, fue muy rápido y la razón de eso es que todos los paquetes que nosotros ya veníamos descargando, evidentemente ya estaban descargados en la caché, o sea, ya estaban presentes en la caché, ya estaban descargados, entonces lo único que tuvimos que hacer es simplemente, bueno, correr, instalar todo. Y de nuevo, en este caso ya tenemos entonces nuestro ambiente totalmente funcional y de nuevo en pie, que solamente espera a que lo activemos para seguir programando. Bien, y con esto dimos un pantallazo general de qué es Conda, cómo instalar paquetes, cómo actualizarlos, cómo borrarlos, cómo crear ambientes, cómo dichos paquetes se instalan en ese ambiente, cómo activarlo, desactivarlo, guardarlo para la posteridad y cuando nos sirve, borrarlo. Espero que te haya servido y voy a dejar en la carpeta de recursos, resources, un cheat sheet con todos los comandos que ya vimos de Conda, más un par extra por si en algún momento querés tenerlo a mano.